Hola, hola, bienvenidos a la voz del cielo, esa voz de Dios que quiere hoy decirte algo maravilloso, doloroso pero maravilloso. La poda duele, la limpieza, la poda es igual a dolor. Y el dolor puede ser apaleado, amortiguado por la presencia misma de Dios en tu vida. Cuando tenemos una plantita en la casa, traigo y acoto esta metáfora porque tiene mucho que ver a lo que voy a explicar. Y tiene, bueno, me suscribo acá, a esta que tengo aquí. Las hojitas dañadas, nosotros comenzamos a cortar, a quitar lo malo. Y nos da como dolorcito, ¿no? Ay, estoy acabando la matica, la plantita, el árbol, como le digan en tu tierra. Pero luego de cierto tiempo vemos que florece, salen frutos y comienza a retoñar. Se ve hermosísima, mejor que al comienzo. Y uno dice, wow, qué bien que lo hice, qué bueno que lo hice. Ese mismo wow del qué bien que lo hice, o que acepté que ya tenía las ramas dañadas, es el mismo wow y es la misma sorpresa que vamos a tener todos mediante la poda que hace Dios a nosotros. Estás pasando una situación que duele mucho y te quedas por vencido y dices, no, ya hasta aquí, no puedo, no aguanto más. ¿Cómo me mandan a orar o a adorar, a cantar en medio de esta prueba? Esa prueba tan dolorosa se llama poda, se llama limpieza. Mira que Dios es tan bueno que cuando comienza a limpiarnos, claro que nos va a doler, pero el resultado va a ser magnífico, va a beneficiarte muchísimo, porque en medio de esa poda, de esa limpieza, Dios lo que quiere transformar es el carácter, las reacciones, las actitudes, la lengua, el vocabulario, cómo responde, cuál es la respuesta que das en medio de un proceso. Dios quiere decirte, estás en el proceso, estás en una prueba dolorosa, hijo, yo te estoy podando. Asimismo, tuve mucha gente en la Biblia, personajes bíblicos, pasando por el foso de los leones, a Daniel, a sus amigos, por el horno de fuego, los metí en una cisterna, pasaron muchas pruebas estos personajes bíblicos. Es porque Dios estaba moldeando el carácter en ellos para enfrentar cualquier situación. De esta misma forma te puedes encontrar tú en este momento, puede ser en salud, económicamente, una situación familiar que dices no logro salir de esto, ¿hasta cuándo? Y empiezas, ¿por qué a mí? A renegar. Santiago dice, el libro de Santiago, que no, que en medio de la prueba alabes. Y cosa dura y difícil es cuando la persona quiere evadir la prueba. Y no solo evadirla, sino que ya está en medio de ella, porque Dios lo va a permitir, y quiere saltarse el proceso. Si te saltas el proceso no vas a aprender nada y el resultado no se va a lograr. Acepta la poda, acepta la prueba, acepta esa limpieza que Dios está haciendo. El mismo Jesucristo dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto, poda y limpia, me gusta más eso, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzcan más. ¿Cuál es el resultado final de la poda, de la limpieza? ¿Cuál es? Que den más fruto en medio de la situación que te encuentres. Créeme que vas a responder con otra actitud si estás pegado de Dios, de su palabra, si escuchas oraciones, si hablas con alguien que te dé buenos consejos, que te diga, sí, mira, busca una iglesia, busca la palabra de Dios, lee la Biblia, hazlo. Es importante que lo hagas ya. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Y yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Los pámpanos, esas ramas tienen que estar unidas a Jesús. Y el Padre que está en el cielo va a ir limpiando lo que está mal. Una limpieza se da porque hay ramas que están podridas.
porque hay áreas de la vida de la persona que ya no sirven, que por más que estén allí ya no va a servir. O sea, los viejos hay que sacarlo y botarlo. Viejas hay que extraerlas y botarlas y sustituir todo eso viejo por algo nuevo. Por eso es que se limpia, la poda es para limpieza, es para que salgan frutos, flores, ramas nuevas. Pero solo la limpieza se da cuando permanecemos en Jesús. Dice nuevamente Jesús: yo soy la vid y usted es la rama. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separado de mí ustedes no pueden hacer nada. Si en medio del proceso, de la circunstancia, lo que estés viviendo, sea de cualquier área de tu vida, te separas de Dios, de la palabra, de la Santa Escritura, desde el corazón de la Biblia misma, yo te doy este consejo y te animo a que no te separes de Dios. Colócate de la mano de Él, escucha lo que Él quiere decirte, esa voz del cielo que te quiere hablar, y sobre todo acciona en esos fundamentos de Dios. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Cuando comienzas a dar fruto, cuando aceptas la poda, la limpieza, la extracción de lo malo y botarlo, eso viejo y eso malo, lo nuevo que va a empezar a nacer en ti, a producir buenas obras, buenas actitudes, eso te va a hacer que todo lo que le pidas al Padre, Él te escuche y te lo dé. Pero en medio de la rabia, Dios no actúa ni responde en medio de una ira, de una rabia. Dios no lo hace. Dios no beneficia a nadie que le dé la espalda. No lo va a hacer. Es por eso que está siendo podado. ¿Cuál es el propósito entonces del proceso? Los momentos difíciles, hornos de fuego, cisternas, no buscan detener a la persona. No, sino que revelan el propósito de Dios y la preparan en su carácter. ¿Cuál es la alternativa? La Biblia invita a resistir y valorar el proceso en lugar de intentar evitar las etapas de preparación, confiando en que Dios acompaña en medio de las dificultades. No evadas ningún paso del proceso. Concéntrate, enfócate y dilo: voy a pasar porque voy de la mano de Dios. No quieras evadir ningún paso de la situación que estás viviendo, porque eso es lo que va a hacer formar un carácter que tú puedas entonces enfrentar cualquier circunstancia. ¿Cuál es la importancia de ese proceso? La poda es necesaria para dar más fruto, lo que implica soltar lo que ya no sirve y confiar en la preparación de Dios. No huir del quebranto, intentar saltarse las etapas difíciles es como intentar tener fruto sin echar ramas ni tronco, lo cual es inmaduro y poco práctico. Jesús es el modelo a permanecer en la cruz, no huyendo del proceso doloroso. Él mismo dejó un ejemplo. No es que Jesús le esté recomendando allí a sus discípulos y a ustedes y a mí que a través de una enseñanza que él mismo no vivió, él se quedó en la cruz, aceptó todo ese dolor en la cruz y renunció a ciertas cosas acá en la tierra para entonces aceptar lo mejor que es en la eternidad y en el cielo. Y usted puede decir: pero es que yo no quiero ser feliz en el cielo, yo quiero ser feliz también aquí. Es que sí puedes, solo permite la poda en ti, permite la limpieza de ese carácter, de tantas cosas malas que a lo mejor tenemos allí en las raíces escondidas, y concéntrate y enfócate en las cosas buenas que Dios te muestra en el camino y en el proceso. La confianza sobre el método. La Biblia insta a confiar en Dios, no en el proceso ni en sí mismo, entendiendo que sus caminos son más altos que los humanos, sus pensamientos y los caminos de Dios son más altos que lo nuestro. Concéntrate en eso, enfócate en pasar esa prueba, en pasar esa circunstancia difícil. Llénate de Dios, de la presencia de Dios. Pégate a esa rama, a la vid que es Jesús. El propósito tras el dolor. ¿Cuál es ese propósito tras el sufrimiento? Ese sufrimiento momentáneo. Él no busca el daño, sino la transformación y el cumplimiento de un propósito divino, incluso cuando no se comprende. ¿Qué quiere formar Dios en ti?
Hay una formación y madurez. Son necesarios para despojar lo innecesario y prepararlos para bendición mayores, actuando como un alfarero que quiebra esa vasija y la hace de nuevo, formando ese carácter, esas acciones nuevas en ti, ese nuevo corazón en ti. El sostenimiento divino, a pesar de la dificultad, Dios no abandona, sino que ofrece su misericordia y compañía durante el desierto. Allí vemos a Jesús. No te desconectes de aquella cruz. Piensa en lo que Él vivió. Simboliza pruebas, disciplinas y desprendimiento de actitudes negativas para fortalecer la unión con Cristo, la vi, resultando mayor fruto y mejor fruto en Cristo Jesús. Entonces podemos nosotros extraer como puntos clave que hay propósito, que en medio del proceso no evadir ciertas etapas de él, porque entonces el resultado no va a ser el mismo. Permanecer, la permanencia en el proceso en Cristo Jesús, en todas las bondades, las esperanzas y las promesas. La poda duele. Podado vamos a hacer constantemente en el diario vivir. Lo importante de esta limpieza es aceptarla, es el nivel de aceptación y el nivel de respuesta. Aceptar, responder y no saltar. Aceptar, responder y no saltar el proceso. Eso entonces te dará como resultado una vida de victoria. Quien les habló, la pastora Diona, quedó atenta, dejo mi número de teléfono, búscanos por el canal YouTube y conéctate con nosotros. Si estás pasando alguna situación, pide la oración. Si quieres testificar, ven a mi programa. Que el Señor te bendiga. Pido a Dios que de verdad te ayude en medio de las pruebas y del proceso. Te bendigo. Hola, hola, bienvenidos a La Voz del Cielo, esa voz de Dios que quiere hoy decirte algo maravilloso, doloroso pero maravilloso. La poda duele, la limpieza, la poda es igual a dolor, y el dolor puede ser apaleado, amortiguado por la presencia misma de Dios en tu vida. Cuando tenemos una plantita en la casa, traigo y acoto esta metáfora porque tiene mucho que ver a lo que voy a explicar. Y tiene, bueno, me suscribo acá, a esta que tengo aquí. Las hojitas dañadas, nosotros comenzamos a cortar, a quitar lo malo. Y nos da como dolorcito, ¿no? Ay, estoy acabando la matica, la plantita, el árbol, como le digan en tu tierra. Pero luego de cierto tiempo vemos que florece, salen frutos y comienza a retoñar. Se ve hermosísima, mejor que al comienzo. Y uno dice, wow, qué bien que lo hice, qué bueno que lo hice. Ese mismo wow del qué bien que lo hice, o que acepté que ya tenía las ramas dañadas, es el mismo wow y es la misma sorpresa que vamos a tener todos mediante la poda que hace Dios a nosotros. Estás pasando una situación que duele mucho y te quedas por vencido y dices, no, ya hasta aquí, no puedo, no aguanto más. ¿Cómo me mandan a orar o a adorar, a cantar en medio de esta prueba? Esa prueba tan dolorosa se llama poda, se llama limpieza. Mira que Dios es tan bueno que cuando comienza a limpiarnos, claro que nos va a doler, pero el resultado va a ser magnífico, va a beneficiarte muchísimo, porque en medio de esa poda, de esa limpieza, Dios lo que quiere transformar es el carácter, las reacciones, las actitudes, la lengua, el vocabulario, cómo responde, cuál es la respuesta que das en medio de un proceso. Dios quiere decirte, estás en el proceso, estás en una prueba dolorosa, hijo, yo te estoy podando. Asimismo, tuve mucha gente en la Biblia, personajes bíblicos, pasando por el foso de los leones, a Daniel, a sus amigos, por el horno de fuego, los metí en una cisterna, pasaron muchas pruebas estos personajes bíblicos. Es porque Dios estaba moldeando el carácter en ellos para enfrentar cualquier situación. De esta misma forma te puedes encontrar tú en este momento, puede ser en salud,
económicamente, una situación familiar que dices no logro salir de esto, ¿hasta cuándo? Y empiezas porque a mí a renegar. Santiago dice, el libro de Santiago, que no, que en medio de la prueba alabes. Y cosa dura y difícil es cuando la persona quiere evadir la prueba. Y no solo evadirla, sino que ya está en medio de ella porque Dios lo va a permitir y quiere saltarse el proceso. Si te saltas el proceso no vas a aprender nada y el resultado no se va a lograr. Acepta la poda, acepta la prueba, acepta esa limpieza que Dios está haciendo. El mismo Jesucristo dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto, poda y limpia. Me gusta más eso, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzcan más. ¿Cuál es el resultado final de la poda, de la limpieza? ¿Cuál es? Que den más fruto en medio de la situación que te encuentres. Créeme que vas a responder con otra actitud si estás pegado de Dios, de su palabra, si escuchas oraciones, si hablas con alguien que te dé buenos consejos, que te diga, sí, mira, busca una iglesia, busca la palabra de Dios, lee la Biblia, hazlo. Es importante que lo hagas ya. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Y yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Los pámpanos, esas ramas tienen que estar unidas a Jesús. Y el Padre que está en el cielo va a ir limpiando lo que está mal. Una limpieza se da porque hay ramas que están podridas. Porque hay áreas de la vida de la persona que ya no sirven, que por más que estén allí ya no va a servir. O sea, los viejos hay que sacarlo y botarlo. Las viejas hay que extraerlas y botarlas y sustituir todo eso viejo por algo nuevo. Por eso es que se limpia, la poda es para limpieza, es para que salgan frutos, flores, ramas nuevas. Pero solo la limpieza se da cuando permanecemos en Jesús. Dice nuevamente Jesús, yo soy la vid y usted es la rama. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separado de mí ustedes no pueden hacer nada. Si en medio del proceso, de la circunstancia, lo que estés viviendo, sea de cualquier área de tu vida, te separas de Dios, de la palabra, de la Santa Escritura, desde el corazón de la Biblia misma, yo te doy este consejo y te animo a que no te separes de Dios. Colócate de la mano de Él, escucha lo que Él quiere decirte, esa voz del cielo que te quiere hablar y sobre todo acciona en esos fundamentos de Dios. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Cuando comienzas a dar fruto, cuando aceptas la poda, la limpieza, la extracción de lo malo y botarlo, eso viejo y eso malo, lo nuevo que va a empezar a nacer en ti, a producir buenas obras, buenas actitudes, eso te va a hacer que todo lo que le pidas al Padre, Él te escuche y te lo dé. Pero en medio de la rabia, Dios no actúa ni responde en medio de una ira, de una rabia. Dios no lo hace. Dios no beneficia a nadie que le dé la espalda. No lo va a hacer. Es por eso que está siendo podado. ¿Cuál es el propósito entonces del proceso? Los momentos difíciles, hornos de fuego, cisterna, no buscan detener a la persona. No, sino que revelan el propósito de Dios y la preparan en su carácter. ¿Cuál es la alternativa? La Biblia invita a resistir y valorar el proceso en lugar de intentar evitar las etapas de preparación, confiando en que Dios acompaña en medio de las dificultades. No evadas ningún paso del proceso. Concéntrate, enfócate y dilo, voy a pasar porque voy de la mano de Dios. No quieras evadir ningún paso de la situación que estás viviendo, porque eso es lo que va a hacer formar un carácter que tú puedas entonces enfrentar cualquier circunstancia. ¿Cuál es la importancia de ese proceso? La poda es necesaria para dar más fruto, lo que implica soltar lo que ya no sirve y confiar en la preparación de Dios. No huir del quebranto, intentar
saltarse las etapas difíciles es como intentar tener fruto sin echar ramas ni tronco, lo cual es inmaduro y poco práctico. Jesús es el modelo a permanecer en la cruz, no huyendo del proceso doloroso. Él mismo dejó un ejemplo. No es que Jesús le esté recomendando allí a sus discípulos y a ustedes y a mí que a través de una enseñanza que él mismo no vivió, él se quedó en la cruz, aceptó todo ese dolor en la cruz y renunció a ciertas cosas acá en la tierra para entonces aceptar lo mejor que es en la eternidad y en el cielo. Y usted puede decir, pero es que yo no quiero ser feliz en el cielo, yo quiero ser feliz también aquí. Es que sí puedes, solo permite la poda en ti, permite la limpieza de ese carácter, de tantas cosas malas que a lo mejor tenemos allí en las raíces escondidas, y concéntrate y enfócate en las cosas buenas que Dios te muestra en el camino y en el proceso. La confianza sobre el método. La Biblia insta a confiar en Dios, no en el proceso ni en sí mismo, entendiendo que sus caminos son más altos que los humanos, sus pensamientos y los caminos de Dios son más altos que lo nuestro. Concéntrate en eso, enfócate en pasar esa prueba, en pasar esa circunstancia difícil. Llénate de Dios, de la presencia de Dios. Pégate a esa rama, a la vid que es Jesús. El propósito tras el dolor. ¿Cuál es ese propósito tras el sufrimiento? Ese sufrimiento momentáneo. Él no busca el daño, sino la transformación y el cumplimiento de un propósito divino, incluso cuando no se comprende. ¿Qué quiere formar Dios en ti? Hay una formación y madurez, son necesarios para despojar lo innecesario y prepararlos para bendición mayores, actuando como un alfarero que quiebra esa vasija y la hace de nuevo, formando ese carácter, esas acciones nuevas en ti, ese nuevo corazón en ti. El sostenimiento divino, a pesar de la dificultad, Dios no abandona, sino que ofrece su misericordia y compañía durante el desierto. Allí vemos a Jesús. No te desconectes de aquella cruz. Piensa en lo que Él vivió. Simboliza pruebas, disciplinas y desprendimiento de actitudes negativas para fortalecer la unión con Cristo, la vid, resultando mayor fruto y mejor fruto en Cristo Jesús. Entonces podemos nosotros extraer como puntos clave que hay propósito, que en medio del proceso no evadir ciertas etapas de él, porque entonces el resultado no va a ser el mismo. Permanecer, la permanencia en el proceso en Cristo Jesús, en todas las bondades, las esperanzas y las promesas. La poda duele. Podado vamos a hacer constantemente en el diario vivir. Lo importante de esta limpieza es aceptarla, es el nivel de aceptación y el nivel de respuesta. Aceptar, responder y no saltar. Aceptar, responder y no saltar el proceso. Eso entonces te dará como resultado una vida de victoria. Quien les habló, la pastora Diona. Quedo atenta, dejo mi número de teléfono. Búscanos por el canal YouTube y conéctate con nosotros. Si estás pasando alguna situación, pide la oración. Si quieres testificar, ven a mi programa. Que el Señor te bendiga. Pido a Dios que de verdad te ayude en medio de las pruebas y del proceso. Te bendigo.